Bueno, y entonces con lo último que nos toca eh, hablar con respecto a la intoxicación que se presenta por sustancias de uso domiciliario, como habíamos dicho en la presentación anterior, es algo que quizás no se presenta con demasiada frecuencia, pero cada vez es más importante la incidencia por esta estrecha relación que tenemos con las mascotas, porque las mascotas viven muy cercanas a sustancias de uso domiciliario que son potencialmente tóxicas. Dentro de intoxicaciones por agentes de uso domiciliario podemos encontrar la intoxicación por agentes de limpieza, como sustancias ácidas, álcalis, hipoclorito de sodio, detergentes, que pueden ser aniónicos, catiónicos o no iónicos, jabones o sustancias derivadas de petróleo. Y muchos más, ¿no? Dice otros, pero muchos más. Es muy frecuente que nos llamen en distintas situaciones con pacientes que han consumido algo que uno no sabía que era tóxico y presentó efectos colaterales. Así que es muy importante tomar en cuenta que puede haber presencia de intoxicaciones con muchísimas sustancias. Lo que tiene como característica general es que todos los agentes de uso domiciliario en realidad son sustancias que son poco específicas y que muchas veces tienen una sintomatología que es bastante variable. Es difícil su diagnóstico, generalmente son tratamientos sintomáticos, que no aceptan antídotos, ¿sí? Tienen bastantes cosas en común. Dentro de lo que son los limpiadores de baño, limpiadores de piscinas, agentes antioxidantes, detergentes, baterías alcalinas o lavandina, estas sustancias pueden actuar tanto como ácidos o como álcalis. ¿Sí? Por ejemplo, la lavandina es una sustancia alcalina. Ambos tipos de sustancia, tanto las sustancias ácidas como los álcalis, pueden producir necrosis. Los ácidos producen necrosis coagulativa y los álcalis producen necrosis licuefactiva. ¿Cuál es la diferencia? La necrosis coagulativa lo que produce es una cierta coagulación de las proteínas de las membranas de las células y de esa forma es como que produce una membrana, un pilar, a partir del cual el tóxico no puede seguir ingresando, es decir, no puede introducirse con más profundidad en el tejido. En cambio, la necrosis licuefactiva lo que produce es como un aumento de permeabilidad, ¿sí? Hace que el tejido se desvitalice y esa necrosis permita que el tóxico pueda ingresar más en profundidad, con lo cual las sustancias alcalinas son más peligrosas que las sustancias ácidas. Dependiendo del lugar de contacto, el sitio en el cual ingresa el tóxico, se puede producir irritación de mucosas orales, lesión de vías aéreas altas, lesiones en el tracto digestivo, perforación de esófago, perforación de estómago. En todas estas situaciones está contraindicada inducir el vómito, ¿sí? Porque si el paciente vomita y ese tóxico vuelve a pasar por el esófago, lo que puede ocurrir es que ese esófago se lesione, ¿sí? Y se perfore. Lo mismo con lo que es la cavidad de la mucosa oral. Dentro de los detergentes, que generalmente funcionan como detergentes alcalinos, los agentes catiónicos son los más tóxicos. Dentro de los derivados del petróleo tenemos las sustancias con cadena linfática larga, como el queroseno, la nafta, o los hidrocarburos aromáticos, ¿sí? Que son también bastante peligrosos. Todas estas sustancias son más tóxicas que las otras, ¿sí? Que están como representantes. Los jabones que les puse por ahí son sustancias alcalinas y algunas de ellas tienen, en alguna situación se ha evidenciado algún caso en el cual el jabón tiene alto contenido de fragancia aromática y algunos animales son un poco más sensibles, ¿sí? Pero particularmente la patogenicidad se da más que nada por el álcali, ¿sí? Porque son sustancias alcalinas. En muchas situaciones se presentan lesiones tópicas del lugar de contacto. Las dos primeras fotos, por ejemplo, corresponden a un perro cachorro mestizo de ovejero alemán. Ese perro, la dueña le está haciendo un tratamiento antiparasitario con una droga que era bastante ácida, entonces lo que se hacía es diluirla con una solución de leche, con leche.
la dueña hizo mal la solución y en vez de darle, no recuerdo ahora cómo fue, pero más o menos en vez de darle una parte de droga y 9 partes de leche, le dio mitad y mitad. Con lo cual lo que se presentó en el paciente son lesiones, porque obviamente había mayor concentración de tóxico y produjo esas lesiones en la mucosa bucal. Cuando encontramos este tipo de lesiones, lo ideal, obviamente, lo ideal sería hacer endoscopía, ¿sí? Endoscopía y ver qué pasa más atrás, o sea, qué pasa en la mucosa esofágica, qué pasa en el estómago, qué pasa en el antro pilórico, qué pasa en el intestino. Este tipo de estudios, los anteriores que les mencionaba, no son estudios que se hacen con mucha frecuencia, porque obviamente eso encarece el costo de la atención. Pero sería ideal poder sugerirlo. Si el paciente que tiene esas lesiones en la mucosa bucal, lo ideal sería poder sugerir estudios complementarios más invasivos. Las sustancias derivadas de petróleo son altamente lipofílicas y volátiles. Tienen una amplia distribución tisular, ¿sí? Se distribuyen a muchos tejidos. Son fácilmente aspirables durante el vómito, ¿sí? Generalmente son muy volátiles. Y tienen un mecanismo de acciones no específico, es decir, no actúan sobre un receptor, por lo cual los hace menos selectivos, ¿no? Actúan sobre distintos tejidos. Los síntomas pueden ser diversos, ¿sí? Pueden producir irritación de piel, ojos, mucosa oral, respiratoria, puede producir náuseas, vómitos, diarrea, más que nada si tienen una lesión o tienen un contacto que es más superficial. Si llega a afectar el pulmón, puede haber disnea, neumonía, química, formación de metahemoglobinemia, alteraciones cardiovasculares, depresión del sistema nervioso central, ataxia, convulsiones y obviamente también presencia de muerte. En este caso de intoxicación, es decir, cuando el paciente se intoxica con sustancias derivadas de petróleo, tampoco hay que inducir el vómito, ¿sí? Estas sustancias son muy volátiles y cuando uno induce el vómito, fácilmente las sustancias pueden aspirarse. Así que está contraindicado la inducción al vómito. Las sustancias ácidas y alcalinas y los derivados del petróleo está contraindicado inducir el vómito, pero sí se podría probar con un lavaje gástrico, ¿sí? Con mucho cuidado, con una sonda bien colocada, con un tubo endotraqueal, se podría probar con un lavaje gástrico, ¿sí? Porque con un lavaje gástrico se minimiza el contacto del tóxico con la mucosa. Otras sustancias, otros agentes de uso domiciliario que pueden producir intoxicación, por ejemplo, naftalina, crayones, boratos o ácido bórico, chocolate. Con respecto a la naftalina es una sustancia que se usa para controlar la presencia de polillas que hay en la casa. La naftalina, las pelotitas de naftalina tienen paradiclorobenceno, que es un agente clorado, que es también muy tóxico, y el naftaleno. La dosis tóxica, no es ni letal, ni letal 50 ni letal, sino tóxica, la que produce toxicidad, es de 1,5 gramos por kilo, ¿sí? Eso es de naftaleno, así que si sumamos el paradiclorobenceno, quizás un poco menos en total de la naftalina. Esta sustancia tiene una buena absorción por tracto digestivo, tiene signos hematológicos y produce metahemoglobinemia, hemólisis y anemia. Puede producir signos digestivos y signos neurológicos, pero principalmente los signos más importantes es la formación de metahemoglobinemia. La anilina, ¿sí? Que se utiliza como agente para teñir, por ejemplo, telas o para teñir ciertas herramientas o sustancias, también puede producir metahemoglobinemia. Los crayones, ¿sí? Especialmente los crayones que son más viejos, los crayones de hoy en día son generalmente atóxicos, pero los crayones que se usaban antes también tenían contenidos de anilina, ¿sí? Que también producen metahemoglobinemia. Los boratos, ¿sí? Es una intoxicación que se puso un poco de moda recientemente. Los boratos o el ácido bórico están presentes
en soluciones de limpieza, en soluciones de limpieza de lentes de contacto, en jabones líquidos, ¿sí? O se compra también en la farmacia para lo que es limpieza de lentes. Se puso un poco de moda, les decía, porque se utiliza hoy en día, los chicos lo utilizan como objeto lúdico, hacen el slime, que es como una plastilina o una cosa pegajosa, y juegan con él, y lo hacen en forma casera, y esas presentaciones llevan ácido bórico. Entonces se han dado muchos casos últimamente en pediatría de chicos que utilizando el ácido bórico, los boratos o altas cantidades de jabón líquido, se han intoxicado. Así que bueno, hay que tomarlo en cuenta, especialmente si hay mascotas cerca. Con respecto al chocolate, que es algo que siempre a los dueños les parece raro, que sea un agente tóxico, una sustancia tóxica, el chocolate en medicina humana no es tóxico o habría que consumir una cantidad muy importante, pero los animales son más sensibles. ¿Por qué el chocolate es tóxico? Porque tiene metilsantina, ¿sí? Dentro de las metilsantinas que tiene teobromina y cafeína, ¿sí? Que también están presentes en otras sustancias, no es lo único que lo tiene, hay ciertas infusiones que también tienen metilsantinas y que de hecho son las sustancias que son responsables de el efecto simpático que produce, ¿sí? O el efecto de bienestar. La dosis letal 50 de cafeína es de 140 miligramos kilo, la dosis letal 50, es decir, la dosis que produce la muerte en el 50% de la población. Y de teobromina es de 250 a 500 miligramos, o sea, la más tóxica obviamente es la cafeína. Más o menos para que tengan en cuenta, un chocolate de buena calidad, ¿sí? Un chocolate con leche de buena calidad, es tóxico si el paciente lo consume a razón de 28 gramos por kilo, ¿sí? Y la mitad de chocolate negro, es decir, 14, 15 gramos por kilo del paciente produce toxicidad. Entonces tengan en cuenta que más o menos en un paciente de 10 kilos, una barra de chocolate oscuro, chocolate negro, que se utiliza para repostería, que trae 150 gramos, alcanzaría para producir toxicidad. El mecanismo de acción tienen varios mecanismos de acción, inhiben a los receptores de la adenosina, inhiben a la fosfodiesterasa, estimulan la liberación de catecolaminas en la biofase y eso hace que obviamente todo el sistema simpático se vea más activo y además también produce afección directa sobre las fibras musculares. Como signos que se pueden producir ante la intoxicación de chocolate encontramos hiperactividad, ataxia, presencia de temblores, convulsiones, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria aumentada, hipertensión, todo esto está presente obviamente por el aumento o la estimulación de liberación de catecolaminas, arritmias, ¿sí? Porque la frecuencia cardíaca puede aumentar hasta llegar a un proceso taquiarrítmico, vómitos y diarrea. Recuerden que el chocolate, además de tener metilsantinas, tiene un alto contenido graso, así que eso hace que pueda predisponer de hecho al paciente a que presente una pancreatitis. Otra cosa que también podemos incluir es el xilitol. El xilitol en realidad es un edulcorante, un endulzante, que es tóxico en los caninos, ¿sí? Se han presentado casos en canino, calculo que en felino también lo es, pero no hay presencia de casos clínicos. El xilitol en realidad lo que hace es producir hiperglucemia en el paciente. Aumenta la concentración de glucosa en sangre y por eso es que es tóxico, ¿sí? Así que tanto el chocolate como el chicle en los animales es tóxico. Ante estas intoxicaciones no hay un tratamiento específico, un antídoto, lo que se hace es una terapéutica sintomática, ¿sí? Es tratar la sintomatología. En el caso del chocolate, es un paciente que si se presenta una excitación o efectos neurológicos importantes, habrá que pasar suero, hay que pasar benzodiazepinas para la excitación, para las convulsiones, habrá que tratar las arritmias, hay que tratar los vómitos, la diarrea, y todo en función de la presencia de los efectos.
En el caso del xilitol, lo que habrá que hacer es disminuir la leucemia, ¿sí? Pongo otra cosa también que es un poco quizás que llama la atención, que es la cebolla. Acá vamos a hablar de cebolla, pero sepan también que la papa, ciertos tubérculos, el ajo también puede contener sustancias que son tóxicas en el paciente. Hablamos breves palabras sobre la intoxicación con cebolla. La cebolla es tóxica porque en su contenido presenta derivados azufrados, que son disulfuros, que están presentes en función del tipo de cebolla, del lugar donde proviene y muchas veces también de la contaminación ambiental que se presenta. Estas sustancias están presentes tanto en la cebolla cruda como en la cebolla cocida. Estas sustancias lo que hacen es funcionar como agentes oxidantes y lo que hacen en más que nada o con mayor frecuencia es oxidar a la hemoglobina. Si la hemoglobina es la que está mayormente afectada. Al afectar a la hemoglobina precipita, se producen o se forman cuerpos de Heinz, se produce eritrosedimentación, hemólisis y se produce una anemia hemolítica. Las especies más afectadas son gatos y razas caninas japonesas más susceptibles o orientales. La dosis tóxica es de 0,5 a 3% del animal, ¿sí? Esa es la dosis que produce toxicidad, no dosis letal. Los signos que se presentan en el paciente son anemia hemolítica regenerativa, hipoxia, obviamente en función de esa anemia y la hipoxia, mucosas pálidas, depresión. En forma secundaria, la frecuencia cardíaca y respiratoria puede aumentar, presencia de vómitos, hemoglobinemia, hemoglobinuria. El tratamiento que se establece es un tratamiento sintomático, ¿sí? Se puede suplementar al paciente con una dieta proteica, con aporte de aminoácidos o con también una transfusión para tratar de complementar la alteración en la hemoglobina. Es una intoxicación que no es frecuente de encontrar, pero sepan que hay casos clínicos y que tenemos que tener cuidado especialmente con aquellos dueños que cuentan que a las mascotas les dan dieta casera, que les dan sobras, así que habría que tener en cuenta exactamente qué alimento le dan. Y bien, esos son algunos ejemplos de sustancias que pueden aparecer en casa. Sepan que solamente son algunos ejemplos, hay muchas otras sustancias más y como les decía, en realidad es muy frecuente que alguien nos llame y nos diga, ay, mi animal consumió una bolsa entera de nueces o mi animal consumió 3 paltas y todo esto les vuelvo a comentar, es básicamente por esta relación tan estrecha que tenemos con los animales y porque ellos están muy a mano de todo lo que nosotros comemos y todo lo que utilizamos. El caso de intoxicación, por ejemplo, por drogas de uso humano, ¿no? Es muy frecuente que nosotros dejemos a mano blisters o medicaciones y que los animales puedan tomarlas del lugar donde están y que puedan intoxicarse. Así que es muy importante prevenir, ¿sí? Porque como siempre decimos, más vale prevenir que curar. Así que es muy importante hacer una buena prevención en las mascotas y de hecho en los casos de los pacientes que ya se presentan con una leve sintomatología, ante la duda yo les recomiendo que siempre sean pacientes que tengan que ser observados, ya sea en la clínica, ¿sí? En la internación, o bien si están en un manejo ambulatorio, que los dueños sean los que observen la evolución del paciente. Así que siempre haya una buena comunicación con el veterinario. Bien, y como para terminar les dejo por acá algunos teléfonos de centros de toxicología, por ejemplo del Hospital Posadas, del Hospital Gutiérrez, el servicio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil, que es el que les dije que yo acudo y acudí varias veces. Les dejo el teléfono de la Cátedra de Farmacología de la facultad. Nosotros no hacemos determinaciones toxicológicas, pero sí tenemos un servicio de farmacovigilancia que registramos información de veterinarios y dueños de mascotas que tengan algún problema con alguna droga, es decir, que alguna droga les produzca algún efecto secundario adverso en el paciente, ya sea conocido o no, lo pueden informar sin ningún tipo de problema.
Les dejo también bibliografía, ¿sí? Que está en la biblioteca, que cualquier cosa también la tenemos en farmacología, así que la pueden venir a buscar. Por si les interesa el tema, cualquier cosa me pueden escribir, ¿sí? Mi dirección de correo es lauramontoyalaura@gmail.com. Cualquier duda específica sobre algún tóxico que hablé o si necesitan información extra, no tienen más que escribirme y hacerme la consulta respectiva. Así que bueno, con esto finalizamos. Espero que haya sido todo claro. Y bueno, y eventualmente nos veremos en algún momento. Muchas gracias y mucha suerte para todos.